La pandemia nos ha hecho confrontar no solo con la crisis económica, sino también con un cambio en muchos de los comportamientos sociales. Las conductas más agresivas a veces que se verificaban en la sociedad se profundizaron, se incrementaron los casos de violencia familiar, de femicidios, de travesticidios, y en líneas generales sacaron a la luz ese aspecto más desagradable de nuestra sociedad. Para hablar un poco de la diversidad y de, bueno, cómo han debido confrontar y convivir en esta situación de pandemia y de restricciones, estamos con Valentina Pereira. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranqui, bastante calor acá en la Ciudad de La Plata. Y como vos bien decías, esta situación de pandemia como que se ha incrementado bastante lo que es la violencia institucional y nosotras, como siempre decimos, como que ha dejado claro lo que es la desigualdad social, ¿no?, entre sectores que tienen derecho y sectores que no lo tienen. Es el caso de las travestis, trans, trabajadoras sexuales, personas migrantes y más acá en la Ciudad de La Plata. Cuando hablas de violencia institucional, concretamente, ¿a qué te referís? Históricamente, nosotras las travestis, trans, trabajadoras sexuales siempre hemos sufrido y seguimos sufriendo una situación de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, y en pandemia eso se ha incrementado, teniendo en cuenta que las personas que ejercemos el trabajo sexual en la vía pública, al estar este decreto de aislamiento, obviamente, no podíamos circular. Y también esto de ligar la identidad de género de las personas travestis y trans a la prostitución se ha dificultado para la comunidad poder circular. En la Ciudad de La Plata, en lo que respecta, ha habido muchos casos por parte de las fuerzas de seguridad, en este caso de la policía de la provincia, en las cuales se llevaban detenidas a compañeras travestis y trans que por ahí no estaban ejerciendo el trabajo sexual, sino que iban... Por portación de rostro. Claro, tengamos en cuenta que muchas viven en el barrio El Mondongo y obviamente que al vivir ahí tienen que hacer sus compras en el barrio y se presupone de que estaban ejerciendo el trabajo sexual y que incumplían... Simplemente por circular. Claro, ha habido varias detenciones, se ha visto, ¿cómo se dice?, este incumplimiento de los artículos 205, creo que es que por incumplimiento de la cuarentena, en las cuales ahora actualmente hay varias compañeras que tienen causas por ese mismo hecho, digamos. Acá la pregunta, la primera que cabe es preguntarse, digamos, por un lado hay una asociación porque lamentablemente hay siempre, por más que hay algunos avances legales en términos de la inclusión en trabajos formales o institucionales, en la práctica la prostitución sigue siendo la forma de vida o el trabajo sexual de la mayoría de travestis, trans y de muchas mujeres también que han adoptado esta profesión por distintas razones, y creo que es perfectamente legítimo en la medida en que no sea objeto de explotación de nadie, ¿no? Ahora, el punto es, ¿qué ha pasado en la pandemia con las cuarentenas, con las restricciones? ¿Cómo han conseguido sobrevivir? ¿Han debido reciclarse, cambiar el tipo de servicios o de oferta que realizaban? Mirá, en esta pandemia como que ha habido una desigualdad, como te dije hace rato, y nosotras desde la organización AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, hemos tratado de asistir a las compañeras pensando que esto venía 15 días, un mes, pero después se extendió con módulos alimentarios y después se ha ido incrementando en otras necesidades básicas habitacionales, de salud, y muchas compañeras que trabajaban en la modalidad calles se han visto obligadas a volcarse a estas nuevas virtualidades, que también decimos que no es para todas, porque entendemos que hay muchas personas que no tienen un celular acorde a las nuevas tecnologías, que no todas tienen acceso a internet, que no todas tienen acceso al aprender, al saber, digamos, del manejo de estas nuevas tecnologías. Por eso decimos que estas modalidades de virtualidad tampoco son para todas, pero la idea de nosotras, que hoy por hoy pasó un poco más el aislamiento, digamos, estamos en el distanciamiento, pero la idea es poder volver a la normalidad, que va a costar como cualquier otro trabajo de contacto, incluyendo el trabajo sexual.
Pero también vemos varios obstáculos ya que van más allá del distanciamiento, del aislamiento, sino van de las políticas prohibicionistas, en el caso de la Ciudad de La Plata, con la gestión actual, la cual siempre en el 2018 también se ha impulsado un proyecto de código de convivencia, y en la actualidad también, la cual nosotros consideramos que genera mayor estigma, mayor violencia, mayor xenofobia, violencia institucional y más hacia las trabajadoras sexuales. ¿Por qué motivo el Código de Convivencia En el, profundiza aquello que debería venir a reparar? Nosotros entendemos que las gestiones políticas, en el caso de la Ciudad de La Plata, el Ejecutivo Municipal tiene un claro mensaje de querer prohibir y de querer no incluir a cierto sector, que son las trabajadoras sexuales, las travestis y trans. Teniendo en cuenta que este modelo o este proyecto de código de convivencia viene en una de sus dos figuras particularmente que nos atraviesa a nosotras, a prohibir la oferta de un servicio sexual en la vía pública, cuando sabemos que en Argentina el trabajo sexual no es un delito, tampoco, o sea, como que iría en contra de una normativa ni provincial e internacional, por lo que nosotras decimos que... ¿No hay tampoco una sectorización o un lugar, digamos, destinado a lo mejor a llevar adelante estas prácticas? No podría haber, no se debería haber, porque nosotras consideramos que al generar o al crear una zona de trabajo o al permitir en cierto lugar, siempre va a haber un lugar que no se lo permita. Y ahí volvemos a incurrir en la identidad sobre el hecho de trabajar. O sea, va a haber un montón de personas travestis y trans que vamos a salir por fuera de ese radio y muy probablemente las fuerzas de seguridad van a interpretar que estamos ejerciendo el trabajo sexual y habilita a detenciones arbitrarias, claramente. Nosotras, bueno, volviendo al tema de esos dos ejes que están en el proyecto de Código de Convivencia, que todavía no ha salido, estamos tratando de formar parte de los debates internos con los concejales y en todas las comisiones que lo ameritan para poder dar la discusión de qué es lo que vivimos las trabajadoras sexuales, las travestis. ¿Qué recepción tienen? Ninguna. ¿En general en toda la dirigencia o solo? Mira, nos hemos reunido con concejales de la oposición, hay una apertura un poco menos hostil en recibirnos, o sea, ya que nos reciban y que haya un canal de diálogo es importante para nosotras. Hemos sido recibidas por concejales opositores, pero no así como concejales del oficialismo, que obviamente son mayoría en el Consejo Deliberante, en la cual nosotros hemos mandado cartas como para formar parte en estas diferentes debates, instancias de debate, que creo que son 7 si mal no recuerdo, para poder plasmar nuestras inquietudes y proponer cuestiones, ¿no? Porque teniendo en cuenta que más allá que nosotros somos un sindicato que defendemos la libre elección de las personas que ejercen el trabajo sexual, tampoco lo romantizamos y entendemos que hay una necesidad y que hay personas que no lo eligen y que en su mayoría son travestis y trans. Digo, una política pública que se creó en el 2015, la Ley de Cupo Laboral Trans, en el 2020, 5 años después, el municipio de la Ciudad de La Plata no lo cumple. Digo, ¿por qué no ir por la positiva de ampliar derechos y generar puestos laborales para ver realmente quién quiere ejercer el trabajo sexual y de esa manera poder reducir para que las personas que no eligen el trabajo sexual puedan tener otra alternativa y de esa manera descomprimir la zona de trabajo sexual en el barrio Mondongo que tanto conflicto y tantas discusiones está dando históricamente, ¿no? Ahora, hoy por hoy, la gestión actual municipal lo vemos de cara que es una estrategia política en base a las elecciones de 2021, que siempre suele pasar, ¿no? Un año... ¿Vos sentís que la discriminación surge exclusivamente de la política o surge porque hay una discriminación social que lleva a volver conveniente desde la política tomar este sentido? Entendemos que hay discriminación estructural a nivel social, cultural, y que también entendemos que hay gestiones gubernamentales que avalen esa política. O sea, sin ir más lejos, o sea, nosotros
hemos notado que del 2015 para acá en la ciudad de La Plata ha incrementado los casos de violencia de género, los casos de violencia hacia las personas LGBT, y no creemos que sea casualidad, teniendo en cuenta que tenemos un intendente que en campaña 2015 ha sido muy explícito en decir que prohibiría la prostitución y que no le daría trabajo a una persona travesti o trans. ¿Cuál sería la alternativa entonces si se prohíbe la prostitución? Él decía prohibir, no se prohibir genera a todos, digo. Por eso volvemos a lo mismo, digo, el discurso y las políticas prohibicionistas no son la solución de nadie. Siempre decimos que es un negocio para pocos. Habilitan a otros mercados ilegales, por eso nosotros no consideramos que el prohibicionismo sea la solución, sino al contrario, poder visibilizar que hay una sociedad que demanda ciertas vulneraciones de derechos, que son las travestis trans, las trabajadoras sexuales. Querer tapar el sol con un dedo, eso habilita un montón de irregularidades y a un mercado paralelo que siempre decimos que es una complicidad política, judicial y judicial, política y... Ay, se me fue la otra palabra. Y policial. Policial. Están preparando un evento de visualización, ¿no? También en la Nueva Marcha del Orgullo. Sí, también, pero antes que pasemos a otro tema, digo, estamos en la campaña, digamos, del no al código de convivencia con otras organizaciones en las cuales venimos ya haciendo acciones para visibilizar nuestros descontentos desde otros sectores, no solamente de las trabajadoras sexuales, sino de los compañeros manteros, los compañeros senegaleses. Ahora el miércoles 2 vamos a hacer una movilización de Plaza Italia a Plaza Moreno con todas las organizaciones civiles que integran el espacio de no al código de convivencia. Y bueno, vamos a estar ahí repudiando obviamente. ¿Cuándo será eso? Miércoles 2 de diciembre, perdón. Ya no sé qué día estamos, porque ha pasado tantas cosas en este año y que no ha pasado nada también. Y también estamos organizando la Marcha del Orgullo en la Ciudad de La Plata, el Orgullo Disidente, el 5 de diciembre, en Plaza Mateu, a las 16 horas. Lo vamos a hacer presencial, pero bueno, obviamente tomando recaudos con distanciamiento y todos los protocolos que amerita la situación de pandemia. De alguna manera, bueno, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus hasta que llegue la vacuna, si es que es efectiva, o las vacunas, y evidentemente, bueno, determinados reclamos o visualizaciones, ha quedado bastante en claro que los medios virtuales no son demasiado efectivos. Y no, a veces no, o sea, siempre consideramos eso, ¿no? De que en pandemia se ha dificultado un montón de cuestiones, desde las gestiones, desde la militancia, desde el activismo, si bien ahora estamos en otra instancia, pero bueno, apostamos a esta nueva normalidad de poder convivir y de poder mostrar realmente lo que pasa en la Ciudad de La Plata con los sectores quienes menos derechos tenemos. Vivir en democracia es acostumbrarse a aceptar la diversidad, el pluralismo, y tener en cuenta que los demás, aunque piensen o actúen distinto que uno, tienen derechos. Más aún cuando hay derechos que están consagrados en las normas y que frecuentemente no se tienen en cuenta. Muchas gracias, Valentina, por visitarnos. Y bueno, esperemos que todo esto funcione y que haya voluntad de negociar, de entender y aceptar justamente que no solo hay que proclamar la defensa de los derechos civiles, sino que hay que practicarla y garantizarlos. Gracias a vos. Seguimos en transición.